Tenemos aquí entonces con nosotras a Karina Ochoa, activista de Colonial. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Desarrollo y doctora en Desarrollo Rural por la universidad. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Como parte de su militancia ha colaborado en distintas organizaciones de mujeres indígenas y feministas en México. Participa como coordinadora del libro Miradas en torno al problema colonial y pensamiento anticolonial y feminismos decoloniales en los sures globales. Muchas gracias, Karina, por acceder también a compartir este espacio con nosotros. Tenemos también a José Romero Lozaco, es antropólogo, doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, investigación del Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales, ha sido profesor invitado a la Universidad del Cauca, Colombia, así como en el Centro de Investigación e Innovación Social de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Es autor y compilador de varios libros, entre ellos La Invención de la Exclusión, y actualmente forma parte del proyecto Migración y Arte Mía Barcelona, que comentaba anteriormente, del Espada y la Tregua. Muchas gracias, José, y entonces ya te cedo la palabra para que puedan comenzar este diálogo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias por conectarse, por participar en este espacio. Un poco voy a hablar en torno a cómo pensar la interculturalidad desde, en este caso, Barcelona, una ciudad que ha asumido desde la política pública, desde el mismísimo ayuntamiento, la interculturalidad como un programa central de política pública, pero dando, en este caso lo que quiero hacer es dando un giro para mirar los problemas, las cuestiones problemáticas en torno a la forma en la que esta interculturalidad se presenta. Sobre todo porque si uno despeja el prefijo y el sufijo de la interculturalidad, al final lo que nos queda es la cultura. Y solemos pasar mucho tiempo tratando de definir la interculturalidad y damos por sentado que tenemos un concepto de cultura ya predicho, prearmado, que pocas veces se discute. De modo que cuando vemos en las prácticas el tipo de política o el tipo de diseño de política que estamos llevando a la práctica con los programas que se realizan desde ciertas entidades administrativas del Estado o asociaciones, etc., se parte de una noción de cultura que se da por hecho y al final no se reflexiona sobre ella. Una noción de cultura que termina siendo básicamente la de cultura artefacto, donde en esto que se da por llamar el diálogo intercultural termina operando más o menos lo mismo que ocurre en aquello que en las universidades se ha dado por llamar espacios interdisciplinares. Es decir, las disciplinas se sientan en una mesa, cada uno a hablar desde la manera en la que ella ontologiza la realidad, asumiéndose cada una dueña de lo que la realidad es, en el caso de las disciplinas de las ciencias sociales, por nombrar un ejemplo. Pero en el caso de la interculturalidad, que va a pasar más o menos lo mismo, lo que ocurre es que terminamos invitados a dialogar en una mesa cuyos cimientos, cuyas patas, el tablón sobre el que ponemos todas las cuestiones que traemos para debatir en esos espacios, es decir, las reglas de enunciación, las reglas que determinan qué tipo de conversación vamos a tener, están prehechas ya desde un lugar particular que define cómo y de qué podemos hablar en esos espacios. Allí, un poco viniendo de la experiencia latinoamericana y de lo que fueron de los que son los procesos constituyentes latinoamericanos que abrazaron proyectos de Estado
definidos como estados plurinacionales, pues esto comienza para uno cuando salta y llega aquí a Barcelona, pues a veces muy obvio en términos de los problemas que se comienzan a tener a la hora de poner en práctica desde los estados que se han definido como plurinacionales y la fuerza que tuvo en la primera década del 2000 todo el debate intercultural en el mundo andino en Sudamérica, pues la problemática que se presenta cuando queremos llevar eso, eso a la práctica, los límites que esa interculturalidad tiene, porque las reglas de la conversación intercultural siguen siendo las mismas reglas de la modernidad. Y al final terminamos en un entrampamiento, creo yo, donde somos arrastrados por las políticas de identidades. Y aquí en tronco con la idea de hablar de un diálogo intercultural desde el sur, porque al quedar atrapados en las políticas de identidades, lo que hacemos es evitar precisamente la posibilidad de dialogar desde horizontes distintos, de plantear diálogos no formales, no desde la formalidad que plantea la modernidad, sino diálogos justamente desde los horizontes que mueven cada uno de las experiencias que se sientan en la conversación eh, intercultural. Y ahí entonces habría que, en mi opinión, comenzar a pensar más en profundidad, como decía al principio, lo que queda cuando le quitamos el sufijo y el prefijo, entendiendo que la cultura como noción, sobre la noción de cultura, ¿no? Son como una historia muy larga, muy problemática a mi modo de ver, porque en primer lugar está anclada en una antropología evolucionista que diferencia cultura de la naturaleza. Luego, la noción de cultura ha sido fundamental para el paso del racismo biológico al racismo culturalista, sobre todo a partir eh, de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y un poco pasa con el concepto de cultura, lo mismo que pasa con la noción de cultura, lo mismo que pasa con otras nociones, con la noción de religión, como ha mostrado en un libro reciente Abdenur Prado. Es decir, se convierte en nociones que nos permiten clasificar al mundo y que en este caso nos permiten clasificar campos de la realidad. Entonces hay un campo cultural, hay un campo económico, hay un campo político, que al final termina cada uno de ellos ontologizado y operando como si estuviese aislado, operando analíticamente como si estuviera aislado eh, de los demás. Si entendemos más bien desde desde otro lugar y quizás con otra palabra que yo aún no alcanzo a figurar, quizás cosmogonía sería lo que más se acercaría a que eso que hemos tratado de nombrar como la cultura es básicamente no solo artefacto y no solo símbolo en el sentido tradicional en que la filosofía moderna, siguiendo la teología de la cristiandad, separa la materia de la idea, la básica dicotomía entre materialismo, la clásica dicotomía entre materialismo e idealismo, sino que pensamos en que eso que llamamos normalmente cultura y que yo prefiero llamar cosmogonía, tiene que ver con un ser y estar en el mundo, pero también con un conjunto de horizontes aspiracionales, de motivaciones. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar a Oyewumi hablando de cómo en el mundo yoruba se entiende la noción de tiempo asociada a la idea de propiedad, y en el caso en particular de la propiedad de la tierra. Y ella decía en ese encuentro que para el mundo yoruba la tierra pertenece a los muchos que ya no están, a los pocos que estamos y a los muchos que vendrán, lo cual es una manera, una cosmogonía absolutamente diferente de entender la relación con
con la propiedad de la tierra, que está asociada también a la manera en la que entonces pensamos tanto el espacio como, como el tiempo, y eso tiene que ver con cómo ordenamos no solo nuestro mundo presente, sino cómo ordenamos ese más allá de nuestro mundo eh, presente. Y en ese más allá de nuestro mundo presente es donde están los grandes retos del diálogo intercultural, creo yo. En esto de que cada quien en la mesa se pueda sentar a conversar sin privilegio epistémico, no solo pasa porque otras voces se sienten en la mesa, sino que pasa también porque ese más allá, esos futuros posibles que representan cada una de las voces que puede llegar a sentarse en la mesa del diálogo intercultural, sean futuros realmente tomados en cuenta. Porque mientras nos sigamos sentando en una mesa donde el único futuro posible es el futuro de la acumulación, el futuro de resolver, por hablar de la situación actual, de resolver la crisis que se viene, que ya está en Europa, la crisis económica, exclusivamente con los mismos métodos que se ha resuelto siempre, el futuro que nos depara va a ser más o menos el mismo, porque el futuro que aspiramos sigue siendo el futuro impuesto por la lógica de la modernidad. Entonces, a la hora de sentarnos en la mesa intercultural, en la mesa de ese diálogo, en la mesa el diálogo sigue siendo formal, porque termina siendo formal, porque la sustancia, que es cuál es el futuro que estamos construyendo y desde dónde estamos construyendo ese futuro, queda básicamente anulado y se reduce a lo que, por ejemplo, el líder del PP decía hace un par de semanas, que es que están dispuestos a pactar una reconstrucción social, y lo decía más o menos así: reconstrucción social sí, cambio de régimen no. Y mientras no haya cambio de régimen, no es posible un diálogo, a mi modo de ver, un diálogo sustancial verdadero, un diálogo sustancial o una interculturalidad radical. En ese sentido, para un poco cerrar esta parte, y haciendo un juego con la larga historia de pensamiento crítico latinoamericano, yo agregaría a este punto que, visto lo visto, me comienza a gustar más hablar de transculturalidad, haciendo un juego de palabras con la idea de Dussel de transmodernidad. Es decir, la transmodernidad requerirá, el ir hacia la transmodernidad como proyecto requerirá una transculturalidad, y ahí es ese juego con la idea de transmodernidad de Dussel, pero también un llamado a la clásica obra de Fernando Ortiz, donde plantea la idea de transculturación, ¿no? Y lo que pasa cuando las culturas entran los pueblos entran en contacto, y en el caso de lo que plantea muy formalmente Ortiz, se producen intercambios donde ambas culturas terminan siendo afectadas por ese proceso. Lo que ocurre en la transculturación colonial moderna es que las culturas las culturas subalternas terminan siendo absolutamente subsumidas por el colonizador, destruidas por el colonizador, y sus aspiraciones, sus horizontes terminan siendo trasplantados y les terminan siendo implantados los horizontes del colonizador. Entonces, pensar la transculturación en clave transmoderna creo que puede ser una clave para cuestionar las maneras en las que la interculturalidad termina reduciéndose simplemente a una mera formalidad en el caso de las administraciones estatales, como podemos verlo aquí en el caso del programa de interculturalidad que se realiza desde el ayuntamiento, y la forma en la que las asociaciones pueden terminar también asumiendo o instrumentalizando esa idea de interculturalidad desde la mera formalidad. Ahí un poco paso a Karina ahora, a ver qué
cómo continuamos este diálogo que he tratado de iniciar. Ajá. Pues primero agradecer a La Tregua por el espacio abierto y a todos y todas las compañeras que acompañan esta transmisión. Y bueno, pues yo quisiera lanzar como algunas ideas para reflexionar justamente el tema de los diálogos interculturales, pensando sobre todo en las experiencias que hemos tenido a través, por ejemplo, de las escuelas decoloniales o de otros espacios que desde América Latina han nacido con la intención de generar diálogos interculturales desde el sur. Y uno de los grandes desafíos que nos plantean estas experiencias es que muchas veces esos diálogos se convierten en monólogos. Es decir, aunque sean espacios de diálogo entre gente que tenemos experiencias desde el sur, muchas veces a lo que nos enfrentamos es que es muy complicado el proceso de diálogo. Por ejemplo, pienso, y ahorita voy a entrarle con el diente a lo que plantea José, pero quiero poner ejemplos para que le demos un poco de carnita. José hablaba inicialmente del desafío que tienen en Barcelona y a mí me gustaría plantearlo un poco desde la experiencia que yo y otras compañeras hemos tenido en América Latina. Por ejemplo, hace no mucho tiempo hubo un espacio de discusión en Brasil, donde participaron fundamentalmente mujeres afrobrasileñas, afrolatinoamericanas y mujeres afroamericanas. Y fue un proceso, a mí me ha tocado estar mucho en estos espacios, muy complejo, porque aunque había mucha disposición a compartirnos, hubo muchos conflictos en ese espacio, porque las mujeres, por ejemplo, afro-norteamericanas que llegaron al pueblito donde estábamos en Brasil, pues no entendieron nunca que estaban en un pueblo, bueno, en una comunidad, no era un pueblo, era una comunidad urbana, que tenía además simbólicamente un papel muy importante en la lucha del pueblo afro-brasileño. Y bueno, había muchos reclamos a las organizadoras porque no había baños para trans, solo había baños para hombres y mujeres, ¿no? En un espacio además donde pues solo había 2 baños y a lo mejor lo más fácil hubiera sido pues no ponerle género, ¿verdad? Pero bueno, muchos desafíos que tenían que ver con la dimensión material, por ejemplo, el hecho de que estaban en un hotel y se quejaban de que habían pagado el hotel y no tenía internet o era muy inestable la red de internet, pero lo que ellas no entendían es que las habían ubicado las compañeras que organizaron el evento en el mejor hotel del lugar, que no es el mejor hotel en Nueva York, ¿no? Ese tipo de detalles, me puedo extender también en términos de las discusiones, hablan de que aun cuando nosotros queremos establecer los diálogos sur-sur, o por ejemplo, en el caso de las mujeres afro-norteamericanas o afroamericanas, pues aunque están en el norte, ellas forman parte de un sur. Y las dificultades para que generemos los diálogos son muy fuertes, porque el problema es que no construimos diálogos. Generalmente hacemos monólogos con pretensión de diálogo. Yo muchas veces me he preguntado en dónde está realmente el problema, si el problema es una cuestión de forma o de fondo. Y creo que justamente el tema de los diálogos interculturales desde el sur tiene un desafío mayor, porque el problema de generar un diálogo es que detrás de la forma en la que enunciamos hay una relación particular que sostiene ese diálogo. Y aquí conecto con lo que nos ha planteado José. Es decir, José nos decía, las reglas del diálogo cultural están regidas por los principios de la modernidad. Y es real. El tema es que los principios de la modernidad están fundamentados en una forma de entender el mundo y en una forma de hacer y relacionarnos en el mundo. Y esa forma de hacer y relacionarnos en el mundo tiene que ver con una relación fundante de lo moderno. Y aquí quiero recuperar algunas ideas de Martin Buber que nos pueden ayudar a entender cuál es el problema cuál es el problema que nos imposibilita generar diálogos interculturales. O uno de los problemas, que yo creo que es el fundamental, pero justamente la idea es dialogarlo y pensar dónde está esa dificultad y cómo se traduce en estas múltiples capas que expresan el monólogo y no el diálogo intercultural, ¿no? El primer planteamiento que yo haría, recuperando a Buber, es que la relación fundante que sostiene este tipo de formas de enunciación y formas que llamamos diálogo, pero que yo digo que son monólogo, es que la relación que constituye ese diálogo no es una relación entre un sujeto y otro sujeto,
entre un yo y otro yo. Sino que desde la lógica de la modernidad se ha constituido la relación fundante desde un yo, ¿no? Que es un yo egoico, que mira y observa toda su exterioridad como un ello. Es decir, y platicamos hace rato con José, hace unos minutos antes de iniciar la conversación, que decía justamente ese ello es cualquier yo convertido en objeto, es decir, es la tercera persona. El problema de la modernidad efectivamente es que constituye a todo lo que está fuera de mí, porque creo que está fuera de mí, ese es el problema de fondo, lo constituye como un objeto. Por tanto, con quien yo dialogo es un objeto de mi entorno. Y entonces hay una relación yo-ella. Nosotros asimilamos que el yo solamente puedo ser yo. Entonces, preguntaba si se vuelve un problema como de trabalenguas, por favor díganme, e intento como desmenuzarlo con más ejemplos. Pero fundamentalmente el problema es que el etos moderno, digamos, o el horizonte de sentido de la modernidad constituye la relación fundante de todo. O sea, ese horizonte de sentido tiene como relación fundante una relación entre un yo egoísta que ve todo exterior como algo fuera de él, que figura como un objeto de ese yo. Por eso el principio de la metodología de las ciencias modernas es el mismo. Nosotros lo que construimos en las universidades son objetos de estudio, ¿sí? O sea, nosotros lo que miramos siempre va a ser un objeto. Y si lo llevamos a múltiples ámbitos de la vida, lo que vamos a ver es que esta ecuación es la que es determinante en las formas como establecemos nuestra acción. Y en el diálogo, que yo coincido con José, este diálogo regido por las reglas del horizonte de sentido moderno, pues no está fuera de esta relación fundante que es la que da sentido a nuestro actuar, vivir, sentir y hacer en el mundo. Y aquí hay dos elementos que son importantes. Primer elemento es que la exterioridad siempre la miramos como algo que está alejado de mí y que es constituido desde la lógica del objeto. Cuando nosotros pretendemos hacer un diálogo desde esta relación fundante yo-ello, es decir, yo frente a un objeto, pues no hay manera de que haya diálogo, porque el otro se convierte en un objeto que tiene que ser el depositario de mi razón. Recuerden que la palabra diálogo, desde la etimología, dia significa dos, diálogo significa, o logos significa razón, dos razones, dos personas que están planteando sus razones. Aquí no hay posibilidad de diálogo, porque si yo constituyo a la otredad como objeto, la única razón válida es la mía. Y aún en los diálogos entre quienes tenemos experiencias de haber sido constitución básica de la modernidad, que es la relación yo-ello. El desafío aquí es cómo constituir relación, porque el problema del diálogo va, o sea, antes de hacer el diálogo y hacer la forma del diálogo, la enunciación, incluso muchas veces nos concentramos en la forma, o sea, cómo establecemos formas para que los diálogos sean más horizontales, pero el problema es que perdemos de vista el fondo del asunto. Oye, el fondo del asunto es que nosotros queremos transformar la forma. Y entonces decimos, no, pues para que sea un diálogo realmente horizontal, vamos a darle el mismo tiempo a todas las personas para que hablen. Y entonces nos quedamos en el nivel de la forma, en la forma de la enunciación, pero no desestructuramos la relación fundante que hace que ese diálogo no sea diálogo, sino monólogo. Porque solo hay una razón que es posible. Y cuando hay muchas razones, en lugar de que entremos en diálogo con esas múltiples razones, o sea, con esos múltiples horizontes de sentido y con esas múltiples formas de existir y vivenciar el mundo, lo que hacemos es que parcializamos que esa razón tenga su razón en un momento determinado, pero que cuando se le acaba el tiempo, esa razón ya no tiene razón. Entonces se vuelve muy complicado porque no estamos hablando de diálogos, estamos hablando de monólogo intercultural, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? Cuando el COVID viene, más allá de la dimensión médica y de la dimensión de salud, viene a develar las patologías sociales, políticas, éticas, en todos los ámbitos de la vida. Es decir, el COVID lo que vino a hacer fue a quitar los velos, y espero que ninguna hermana musulmana se ofenda, lo estoy diciendo metafóricamente, vino a quitar todas las capas que hacían que lo que sucede
pareciera algo distinto. Es decir, el COVID lo que vino a evidenciar, primero, es que hay una relación yo-ello en todos los ámbitos de la vida y que esa dimensión yo-ello está velada por una serie de formas que hacen parecer lo que no es. Y el COVID de la noche a la mañana nos derrumbó esos velos y nos hizo ver lo que realmente es. Es decir, por ejemplo, que los estados nacionales no están cumpliendo su función sustantiva, que es la general, que es la de generar paz y no guerra, o que es la de generar la posibilidad de la vida o la preservación de la vida frente a la muerte. O sea, lo que vino a hacer el COVID, más allá de la parte médica, es que puso al límite el sistema moderno capitalista colonial. Es decir, vino a quitarle todas esas ilusiones, todos esos velos, para demostrarnos o mostrarnos más bien que lo que hay es una profunda patología social que tiene como fondo justamente relaciones donde hemos perdido la posibilidad de la condición humana, es decir, de constituirnos en relaciones de yo, tú o de yo, lo que Dussel llamaría relaciones intersubjetivas. Ahora, entonces, la pregunta que sigue, y la dejo al aire, porque me parece que ahí es parte de la disputa, es cómo pensar realmente diálogos para empezar, ya ni siquiera interculturales, o sea, ya lo intercultural ya es el apellido que está como para evidenciar que los diálogos solo son interculturales, porque si no son monólogos. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para generar realmente diálogos interculturales? Le voy a mantener el apellido, pero en realidad yo diría diálogos, en espacios que están determinados sin duda por realidades específicas. Pienso, como nos decía José Lozaco en Barcelona, pero pienso también en los diálogos que hemos intentado generar desde América Latina. ¿Cómo pensar esos diálogos si nosotros y nosotras somos honestos y honestas con nosotras mismas y nos damos cuenta que el problema sustantivo es cómo se estructura esta relación fundante, que es una relación establecida entre un yo egoico y un ello, que es un otro, una alteridad, una otra experiencia, que puede ser una cultura, una persona, en fin, que es cosificada. Y cómo en esa relación se pierde la condición o la posibilidad de constituirme en un acto de humanidad. Yo aquí lo dejaría porque mi propuesta va mucho más allá, tiene que ver incluso con todo un debate sobre lo que significa la revelación en el acto del diálogo, pero no lo quiero avanzar porque me parece que la idea es justamente que podamos aterrizarlo a las preocupaciones y los desafíos que tenemos hoy en nuestros propios espacios de acción. Este es solamente como una entrada general, pero la verdad es que es un tema que junto a otros compañeros y compañeras como José, como Ramón Grossfogel, Brenny Mendoza, Aura Cumes, en fin, podría mencionar mucha gente más que hemos hecho esfuerzos descomunales por generar espacios de diálogo. Está la Escuela de Descolonial en Venezuela, pero está también Ángela Figueiredo haciendo la Escuela de Colonial en Brasil. Estamos aquí, Gabriel Medina, Teresa Amor Sánchez, mucha gente haciendo la Escuela México, y está también otras grandes experiencias en África y en otras latitudes, que justamente nos enfrentamos todo el tiempo a estos desafíos, porque el problema fundamental es cómo desestructuramos esa relación fundante y cómo hacemos para construir realmente diálogos y no monólogos. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Karina. Les recuerdo que las preguntas las recogeremos en el chat y entonces, José, no sé si quieres darle una vuelta a los temas que quedaron así como abiertos. Sí, ahí un poco agarrando la posta de lo que ha señalado Karina, dejar otra serie de preguntas también sobre la mesa en términos de que justamente este estado fetichizado, que es la figura de autoridad que conforma el sistema interestatal, un poco da vida al campo geopolítico del sistema mundo moderno colonial, que tiene formas
concretas de administrar los cuerpos, los territorios, etcétera, tiene justamente, o es un gran ejemplo de cómo se da esta relación entre el yo y el ello, ¿no? Cómo se establece esta relación fundante del diálogo, justamente en la manera en la que se planifica, por ejemplo, la política pública, ¿no? Y pensándolo en términos COVID, y esto que señalaba Karina, de que el COVID ha venido a mostrar justamente, a develar, a sacarle los trapitos al sol, diríamos, de mostrar en todo su rostro lo que es este sistema, como justo la respuesta de los estados ha sido básicamente esta, la de objetivizar a la gente, porque la lógica desde las políticas públicas es justamente la de objetivizar a la gente como población, confinarla, etcétera, y tratarla como, además, los partes diarios de números pues dan cuenta de esa objetivación, siendo simplemente números. Luego cuando se plantea la dicotomía entre economía o salud, es una nueva forma también de mostrar esta manera de objetivarnos a partir de yo diría que es una doble o triple objetivación, es decir, somos cuerpos que deben estar sanos, pero al mismo tiempo deben estar disponibles y prestos para entrar en el otro campo en el momento en que sea necesario. Y sobre todo los cuerpos que han sido objetivados con ciertos privilegios. Estoy pensando en el lado contrario en cuerpos como los de los jornaleros, por ejemplo. Están en situación absolutamente precaria, ni siquiera tienen derecho a trabajar y sus cuerpos son objetivados de una manera particular. Es decir, sus cuerpos se objetivan siendo colocados absolutamente en la zona del no ser. Pero además, cómo esto nos pone el reto, por un lado, de mirar cómo la zona del no ser se reconfigura. Es decir, esto que Ramón Grosfogel advierte permanentemente, que la zona del no ser no es una geografía, es decir, no es estática. La línea abismal, como la llamaba Boaventura, se mueve. Y un poco lo que yo creo, siguiendo estas dos voces conocidas como la de Grosfogel y Boaventura, es que en los momentos de crisis la línea acorta el espacio del ser. Lo que hemos visto en los últimos 20 años, con mayor crudeza, sobre todo a partir de la crisis del 2008, pero en los últimos 20 años en gran parte del planeta, a excepción de los países en América Latina, donde hubo, no solo América Latina, pero por venir de allí, por haber participado, allí lo menciono, es decir, salvo esas excepciones de gobiernos progresistas que ampliaron la frontera de derechos, etc., el sistema ha respondido de manera general ante su propia crisis, ante la crisis civilizatoria, recortando cada vez más la zona del ser, y produciendo, en el caso del ejemplo de los jornaleros, acá en el Reino de España, pues una membresía momentánea. ¿Aló? Aló, sí, te escuchamos, Karina. Produciendo una membresía momentánea de 2-3 meses en la zona del ser, dando derecho al trabajo, pero no mucho más, y advirtiendo que cuando esta situación pase, pues ese derecho al trabajo será absolutamente negado y vuelto a la situación anterior, ¿no? Acá se plantea, por ejemplo, continuar con la expulsión de migrantes apenas la situación pandémica global lo permita. Los centros de internamientos extranjeros se vaciaron en su gran mayoría por un tema práctico, y era que no podían mantener la gente más tiempo allí del que estipula la ley europea, y dado que no habían vuelos, porque
estaban todos los aeropuertos cerrados, pues debían dejarlo salir. Pero en lo que vuelvan a levantarse los vuelos, ya ha sido dicho por algunos portavoces, comenzarán estas expulsiones nuevamente. Y ahí entonces me queda como la pregunta en el aire en materia de política pública, cómo pensar políticas públicas interculturales. En estados o en administraciones que se estén planteando, al menos enunciativamente, realizar este tipo de apuestas, de construir espacios de encuentro, diálogos verdaderos, o diálogos con el apellido, como dice Karina, en el marco justamente de que se realizan desde formas institucionales que operan justamente objetivando hacia otro. Porque al final la política pública, en su forma fetichizada de construirse, construye la población objeto de la política. Ya desde allí, desde cuando se formula el programa, comenzamos a ver las dificultades que luego en la práctica tiene la de realizar un verdadero diálogo, que si es diálogo, creo yo, y para cerrar, al final es transformador. Es decir, los participantes del diálogo no salen igual después del diálogo. Lo que queda después del encuentro con el otro implica necesariamente una transformación si se asume esa relación como un dejarse llevar por el mundo del otro, y no ir a por imponer o por apostar por el mundo, porque el otro termine creyendo en lo que cree quien formula la política, ¿no? Muchas gracias, José. Se ha animado la gente, entonces tenemos algunas preguntillas. A ver, para poder agrupar un poco, voy a juntar la pregunta de Olmer con la de Kira, que habla también como más a nivel práctico del cómo hacemos, ¿no? Un poco así. Y luego habría como otro tipo de preguntas más hacia una filosofía del yo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el rol de la comunidad, el barrio, la célula básica de la sociedad para lograr diálogos puros desde un nosotros, más allá del yo y el ello lacaniano? Rol de la comunidad entonces, y podría más o menos juntarla con de que dice diálogos interculturales entre quienes están en sujeto-sujeto como mediación, puente, práctica, experimento para transformar, romper o salir del monólogo. Hasta no sé quién quiera comenzar a responder sobre estas prácticas. Yo, más que responder, quisiera asumir las preguntas como un estímulo para hacer algunas reflexiones, porque no creo que responda, la verdad. Es bien difícil responder. Yo cada vez me pongo más nerviosa cuando me dicen que sí puedo responder una pregunta. Entonces prefiero asumirla como una invitación. Entonces, a seguir conversando. Entonces, voy a plantear algunas cosas porque seguí el chat y me di cuenta de algunas preguntas que me invitan a reflexionar. Y bueno, hay una parte que a mí me parece súper interesante de una de las preguntas que habla justamente de qué pensamos de la comunidad y del barrio, ¿no? Como las células, digamos, básicas, la propia familia, podemos decir que es una célula básica del ámbito social, si lo vemos desde la sociología clásica. Pero a mí me convocó la palabra que utilizó la persona que hizo la pregunta, porque justamente es una palabra que alude a romper con una segunda pregunta que hacían sobre el binarismo del yo-yo incluso, ¿no? Y del proyecto moderno.
el tema de la comunidad, porque la palabra comunidad, y esto yo lo he trabajado en otros espacios, pero creo que ahora es más vigente que nunca, viene de la común unidad. O sea, comunidad viene de común unidad. Justamente en el proceso del diálogo nos hacemos comunes, porque entonces no estoy generando el proceso de cosificación del cual habla José, pero que también ha trabajado muchísimo Juan José Bautista, con quien hemos tenido también un diálogo permanente en los espacios de las escuelas coloniales, porque el tema es, cuando yo me hago común al otro, el otro se me revela. El otro, la otra, o sea, ese otro, que no es entendido como un ello o como un objeto, pero que tampoco es entendido como un yo, porque el yo, o sea, al final el problema efectivamente de esta ecuación es que ni siquiera es una ecuación yo-yo, porque el yo solo puedo ser yo, y entonces el otro es un no yo, pero es un yo de ese yo otro. Por eso, en esta filosofía que yo sigo con Martin Buber, pues el otro es denominado como tú. Pero de todas maneras, en ese yo o yo-tú, donde el otro es reconocido como un sujeto que tiene un yo, efectivamente hay un acto de binarismo. O sea, efectivamente hay un proceso de exterioridad. Cuando nosotros hablamos de la común unidad, lo que hacemos es esa exterioridad, al final la acerco a mí. La acerco a mí y la hago parte de mí. Hay un acto de revelación del otro. Para no ser tan abstracta, voy a hablar de un ejemplo. Entre los tojolabales, por ejemplo, Carlos Denkerdorf hizo un trabajo sustantivo desde el tema del lenguaje con los tojolabales. En el tojolabal no existe el yo. No hay manera de enunciar el yo. Lo que existe es la enunciación del nosotros. Nosotros. Y hay toda una tendencia de filosofía indígena en México que se llama filosofía nosótrica, de sus incluso son los tojalabales. Y Carlos Denkerdorf, pueden buscar ustedes los materiales, los libros escritos, justamente lo que hace es analizar la forma como se estructura el lenguaje. Y, por ejemplo, nosotros en el español tenemos un sujeto, verbo y predicado, ¿no? En la forma como constituimos nuestra oración, que es nuestra forma de entender el mundo. Hay un sujeto que es el sujeto de la acción y hay un verbo que es el objeto de la acción. Esa es la mejor muestra de la relación yo-ello, la forma como estructuramos nuestras oraciones. En el tojolabal no existe un predicado, existen dos sujetos en interacción. Por eso en el nombramiento del tojolabal es muy difícil la traducción, porque cuando tú dices, lo voy a decir en español, la campesina labra la tierra, en el tojolabal no solamente está ejerciendo el acto la campesina, sino que la tierra, que es un sujeto, también tiene un acto y una participación de ese proceso. Si nosotros entendemos que cuando en la acción de labrar la tierra no solamente está interviniendo el sujeto de la acción, como sería en el español, sino que también está interviniendo la tierra, entenderíamos por qué le piden permiso a la tierra para labrarla. Porque es un acto en el que están interviniendo dos sujetos, dos entes vivos, ¿sí? Y ahí lo que hay es una revelación. O sea, cuando yo soy capaz en el proceso dialógico, o de diálogo más bien, que el otro se me revele, entonces ya no estoy en una lógica donde mi yo egoico se mantiene como única razón y horizonte de sentido para el mundo. Esta es la clave del diálogo, creo yo. Obvio, esto es demasiado abstracto también, ¿no? Pero lo podemos ver en formas y prácticas que se dan en ciertas comunidades que no necesariamente son las comunidades indígenas, ¿eh? Yo lo he notado también en muchas comunidades espirituales, hay una pretensión justamente de volver al principio de la totalidad, ¿no? Es decir, al principio de la unicidad. Por ejemplo, en el mundo musulmán existe una palabra que siempre menciona Ramón Grossvogel y otras compañeras, que se llama el tawhid o el tauhid, que es la unidad dentro de la diversidad. Muchas veces pensamos que nosotros y nosotras no somos parte de esas posibilidades de diálogo o de esas posibilidades de relaciones dialógicas. Yo la verdad es que me he dado cuenta que en muchas acciones, en muchas prácticas, en muchas experiencias de mi vida, en realidad sí existe. Y yo invitaría
que revisáramos cómo, a pesar de 500 años de imposición colonial, moderno-colonial, de todas maneras siguen existiendo en nuestras prácticas cotidianas muchos vínculos que están mucho más asociados a esta relación yo-tú, o a esta vinculación de común unidad, de hacerme común a esa otredad que yo exteriorizo, y que al final, cuando dejo de exteriorizarla, al final se convierte en algo que forma parte de mí. Voy a dar un ejemplo que también en las comunidades indígenas de Chiapas se dio, en un caso en donde un chico de una comunidad se robó la vaca de unas personas de la comunidad vecina. Entonces la gente de la comunidad vecina fue a reclamar, pero no le fue a reclamar al chico, le fue a reclamar a la comunidad, porque en esa concepción del nosotros, tú no eres un individuo solamente, eres parte de una colectividad, y la colectividad es, o sea, tú eres parte de ese todo, y ese todo se tiene que hacer responsable de ti. Y eso lo vemos en el cuerpo, o sea, cuando yo me enfermo, o sea, yo no estoy pensando, la célula tal tiene la culpa, ¿no? O sea, estoy pensando, yo tengo que modificar cosas en mi vida para curarme, o sea, me pienso desde el todo y no desde la célula o desde el órgano, aunque la medicina moderna te quiere curar a partir del órgano enfermo. Pero en realidad, cuando te quieres curar realmente, tienes que hacer un proceso mucho más integral, ¿no? Tienes que empezar a comer bien, o sea, hacer no solamente la medicina, ¿no? Para curar ese órgano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que justamente en el sentido de común unidad, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar la comunidad no como nos la dicen, sino como muchas veces se expresa en términos de la posibilidad de una relación intersubjetiva o dialógica. Ahí también coincido con José cuando dice tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, desde la lógica de la transmodernidad, porque esa es la apuesta de la transmodernidad, es decir, ir más allá de la modernidad, pero y hay una pregunta más que habla sobre lo híbrido, ¿no? Yo creo que tenemos que ir empezando a profundizar en qué es la transculturalidad, cómo lo estamos entendiendo, y qué es la transmodernidad, porque me parece que en términos de las apuestas políticas, por ahí va la pista. Sin embargo, yo creo que aparte de esas apuestas políticas, tenemos que hacer apuestas de otro tipo que tienen que ver con nuestra cotidianidad, y que, como yo les digo, en los ámbitos de las expresiones comunitarias, en las expresiones espirituales, se están haciendo procesos de descolonización corpo-espiritual que están justamente intentando hacer las conexiones con estas otras formas de relación, que no son estas relaciones yo, ello, tan fijas, ¿no? No digo que estamos logrando desestructurar estas relaciones, pero sí digo que en la vida y en muchas de nuestras prácticas, yo lo he visto con compañeras en Brasil, en América Latina, compañeras mayas, compañeras mestizas, etcétera, y en experiencias que pasan de lo corporal a lo espiritual y a lo político, donde justamente vamos viendo que sí existen esos destellos de formas de relación del sentido de lo común, de la unidad, queda expresado, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a valorarlas y tenemos que empezar a ver cómo se pueden generar esos diálogos a partir de esas experiencias. Lo dejaría ahí solamente como un intento de ir configurando una posibilidad de reflexión. Muchas gracias, Karina. Vamos a pasar a dos preguntas más que van por otro lugar, y luego cerramos con la última, una gran pregunta que nos han hecho al final. Bueno, antes de todo, la pregunta es, entonces pareciera que el término interculturalidad ya se ha visto, por decirlo de alguna manera, contaminado por los criterios políticos. Entonces, ¿cómo podríamos entender el término, sobre todo cuando queremos hablar de diálogos? Y dejo una segunda que sería, ¿cómo se configuran estos diálogos en un contexto de virtualidad y globalización? Sería un poco el desafío también, ¿no? Dejamos para después una última. Vale, ahí un poco entrándole a cómo entender
la interculturalidad, volvería al inicio de mi intervención, cuando planteaba lo de quitarle el prefijo y el sufijo a la palabra y desnudarla en términos de que nos quede la cultura, porque al final la interculturalidad es una noción que nos habla de una cualidad en torno al encuentro entre eso que llamamos cultura, y allí, en mi opinión, resulta fundamental desprendernos de esta idea homogenizante a la que el concepto de cultura nos tiene acostumbrados. Que, porque al final la idea de cultura está muy próxima a la idea de nación, ¿no? Que de hecho se asume que una nación posee una lengua y posee una cultura, en la definición más tipo diccionario. Y esperamos o cuando usamos el concepto de cultura, estamos tratando de referirnos a un conjunto de personas, una población en particular, que asumimos que es absolutamente homogénea o más o menos homogénea. Y un poco invitaría, o en mi caso me resulta más productivo, más rico, tanto para la reflexión como para la acción, pensar en términos de configuraciones culturales. Es decir, de las culturas no es como espacios homogéneos, sino como espacios fundamentalmente heterogéneos y por lo tanto con conflictos, contradicciones, etc. Y ahí un poco mirar esto del diálogo intercultural en términos de esta idea de pensar la cultura como una, o eso que llamamos cultura, más bien como una configuración cultural. Sí quería agregar algo sobre el tema del yo, la relación con del yo por una pregunta que veía en el chat sobre Lacan, ¿no? Y suelen ser recurrentes referencias cuando uno trabaja estos temas a, bueno, el psicoanálisis lacaniano. Yo personalmente tengo muchísimos problemas, cuestionamientos al psicoanálisis lacaniano y al psicoanálisis en general. Y un poco lo agarro desde unas referencias que venía haciendo unas ideas que planteaba Karina en torno a la espiritualidad. Porque justamente un poco tratando de interpretar lo que ella planteaba, el transitar la modernidad y el transitar una ruptura por estas dicotomías pasa justamente por quebrar el mito secular de la modernidad, por comprender que hay una dimensión espiritual, que la modernidad, como dice Juan José Bautista, tiene una espiritualidad, está contenida por una espiritualidad, y a mi modo de ver, lo que ha sido el psicoanálisis desde Freud, para nombrar a la trilogía Freud, Jung y Lacan, cada uno con sus distintos problemas, pero en general lo que han hecho es describir la conciencia de un occidente que se ha secularizado. A mi modo de ver, lo que describe Freud cuando describe el inconsciente es lo que es la forma final o la forma definitiva que encuentra para resolver el problema de una subjetividad que ha perdido conexión con lo que la antropología simbólica llama el símbolo. Aquí ha perdido absolutamente contacto, relación con el símbolo, y por lo tanto su vínculo con el mito queda absolutamente desdibujado, y por eso además es posible que la modernidad, la alienación simbólica que produce la modernidad, porque nos ha separado del mito al plantearlo como irracionalidad.
Y luego en el caso de Lacan, para mí es mucho más evidente lo que están haciendo al describir al sujeto, al inconsciente, eh, en estas tres entidades, básicamente trasladar al Dios cristiano, es decir, la secularización que de la razón hace Descartes, trasladando las cualidades del Dios de la cristiandad a la razón moderna, básicamente lo hace el psicoanálisis con eso que llama el inconsciente. Es decir, el triep psicoanalítico no es otra cosa sino la Santísima Trinidad. Y esto resulta, a mi entender, resulta muy problemático. Sirve para algunas cosas, pero en general meterse por esa vía es justamente seguir reproduciendo esta idea de un mundo secular donde la subjetividad y la personalidad, etcétera, se construye a partir de esta entidad natural, universal, que en el caso del Jung además es mucho peor porque está constituida por estructuras cerebrales que son arcaicas y que son griegas. Es decir, que antes de que los griegos existiéramos, el Homo sapiens existiera, el Homo sapiens ya tenía un inconsciente con estructura griega. Está absolutamente atravesado por la visión racista que sustenta la cristiandad, ¿no? Un poco lo dejaría de momento hasta allí para que haya tiempo para responder eso que Carolina ha presentado como la gran pregunta. No, porque era muy larga. Pero bueno, pero voy a hacer una antes que creo que también se puede enlazar, porque pone un poco en jaque el tema de la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que hay varios agradecimientos por este espacio y por las reflexiones, por mirar, hacer pensar desde otro lugar, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo pensar este otro desde una perspectiva de las epistemologías del sur? El otro hegemónico es siempre un objeto y así siempre dicotomizado y apartado de las relaciones con la naturaleza, con diversos modos de ser y vivir en comunidad autonómica, solidaridad y intercultural. Y de algún modo se enlaza con esta pregunta que es más larga, que hace un poco una reflexión de poner el cuerpo también en el centro. Dice, pensando en las posibilidades de construir un diálogo y pensando que quizás eso no es lo que haya que construir, ya que entiendo, por lo que habéis comentado, por su etimología podría ser definido como el enfrentamiento entre dos razones, relación de dominio y monólogo. Me pregunto si una aproximación para subvertir la forma de relación de dominación heredada de la modernidad en los espacios de construcción transcultural no podría pasar por poner la exposición del cuerpo, la afectación mutua en el centro del encuentro, es decir, construir un diálogo desde la dimensión de lo corporal, poniendo en jaque las fronteras del individuo y de la razón como forma de relación entre seres discretos. No sé, me ha surgido esta reflexión, me pregunto si os sugiere algo esta idea. De momento está ahí. Karina nos dice que tiene un poco de dificultades, no sé si José quieres comenzar y comento con Karina las preguntas que he nombrado. Vale, un poco la pregunta que has nombrado ahora se entronca con otras que he ido leyendo por el chat, sobre todo las que mencionan lo que tiene que ver con el diálogo, más que el diálogo, lo que Boaventura de Sousa llama déjame regresar a ver la pregunta porque se me fue, la tenía muy clara. Sobre la epistemología Las ecologías de saber. Sobre las ecologías de saberes, ¿no? Y creo que esto entronca con el tema de cómo, de la mutua afectación entre los cuerpos y poniéndolo en clave también de ruptura con el mito secular, lo que implicaría para mí un diálogo
sustancial, un diálogo intercultural, como lo hemos llamado en este espacio, pues implica entender que antes de llegar a la mesa, o mejor dicho, que las preguntas deben ser elaboradas en la propia mesa de conversación. En el momento en el que desde el monólogo se configura una determinada, se enuncia una determinada pregunta, ya desde allí nos estamos dirigiendo, querámoslo o no, a una determinada respuesta. Estamos determinando cuáles van a ser las respuestas posibles en ese intento de diálogo. Y en ese sentido la ecología de saberes no es simplemente un ejercicio abstracto, o por lo menos como lo entiendo yo, no es simplemente un ejercicio abstracto de poner 4, digamos, ideas sobre la mesa, sino de cómo desde distintas tradiciones, por ejemplo, cómo desde la experiencia que ha comentado Karina, el mundo tojolabal u otras tantas experiencias, podemos pensar, podemos actuar en torno a los conflictos que ya se están produciendo y que se nos vienen producto de lo que el sistema viene sufriendo, y sobre todo a partir de los hechos actuales con respecto a la pandemia del COVID. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que aportar otras epistemologías, otras racionalidades para enfrentar los problemas que el sistema nos presenta? Además que tomando en valor que hay montones de tradiciones que tienen 500 años sabiendo cómo sobrevivir al sistema. Es decir, enfrentándose y manteniéndose viva. Y eso pasa, volviendo a lo que señalaba la pregunta, por una afectación también de los cuerpos, en el sentido de que ese diálogo implica asumir de entrada que lo que ese diálogo produce es también un cambio en nuestra vida cotidiana, en nuestras formas de entender, en nuestra forma de actuar. Sentarnos, para decirlo de manera brusca, sentarnos a hablar por hablar no tiene mucho sentido. La idea es sentarnos a hablar por lo que, sobre aquello que la realidad del orden vigente nos convoca. Es decir, sobre el genocidio permanente que este sistema produce y cómo distintas experiencias pueden, y en efecto lo hacen, sobreviven a ese genocidio permanente al que el sistema nos empuja. Yo creo que ahí es donde está una de las claves para entrarle al diálogo intercultural como horizonte, como proyecto, es estar dispuestos y dispuestas en el proceso, transformarnos tan profundamente como para que al modificar nuestros propios horizontes, pues también se modifiquen nuestros cuerpos, nuestras posicionalidades concretas en el mundo. Bien, tenemos a ¿Aló? Karina por aquí ya. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo respecto a esto? Sí, en realidad algo breve porque me tengo que ir muy pronto y además dejé de usar el video porque me estaba costando mucho trabajo conectarme. Entonces me voy a dejar la foto ahí. Vale. O sea, yo quisiera cerrar esta conversa como planteando que en realidad tenemos no solo, o sea, el tema de los diálogos interculturales nos lleva justamente a repensar cuáles son los elementos que dan sustento a estos supuestos diálogos que generamos, que yo insisto que son monólogos, ¿no? O sea, parto de la idea que José hacía al principio en el sentido de decir los diálogos interculturales, el problema es que tienen como regla, digamos, de su realización, pues los fundamentos del proyecto moderno. Entonces,
si lo llevamos más allá, o sea, si partimos de que el problema sustantivo es que la regla que rige estos diálogos está sustentada en los fundamentos de la modernidad, me parece que tenemos muchas posibilidades de empezar a hacer rutas o trayectos donde repensemos cómo operan esas reglas o esos fundamentos en múltiples procesos que se desarrollan en la vida, ¿no? Una compañera escribía y decía si el tema de la subjetividad o la intersubjetividad no estaba ya también contaminada por el proyecto moderno, por la concepción moderna. Bueno, ese es parte del problema. O sea, el problema es que todo está permeado, está filtrado por este proyecto moderno colonial. Y en todo caso, digamos que los desafíos que tenemos es darnos cuenta que en la medida en que está permeado, pues vamos a encontrar que cosas que pueden parecer alternativas o que pueden parecer muy novedosas, al filtrarlas por los fundamentos o por las reglas del proyecto moderno colonial, pues van a tener estas derivas, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿cómo lo podemos filtrar por otros horizontes de sentido? ¿Y dónde hacemos el quiebre? Y ahí pues tenemos un desafío mayor, que es justamente mirar esos otros horizontes de sentido, porque yo daba el ejemplo de la espiritualidad, o sea, pero también está el ejemplo, y del mundo tojolabal, pero está el ejemplo que daba también José al principio cuando hablaba de la conversa que escuchó con Oyeron Keyuromi, cuando pensaban en las culturas o en las civilizaciones en África que tienen otros horizontes de sentido. Entonces creo que el desafío es mayor. Y hoy con el coronavirus aún más, porque el coronavirus ha quitado los velos. Hoy podemos ver lo real del proyecto moderno colonial ante un virus que vino a decirnos, miren, esto es lo que pasa. Entonces, creo que podemos llevar este debate a múltiples ámbitos de nuestras preocupaciones y que no hay respuestas, que tenemos justamente la invitación y la posibilidad de empezar a debatirlo. Y yo pues creo que lo más relevante es justamente que hagamos este ejercicio de debate, que yo todavía no di diálogo. Son procesos de reflexión, debate, pero tenemos el desafío de construir diálogos realmente. Y bueno, agradecer a todas las compañeras y compañeros que mandaron sus comentarios y que están siendo parte de esta conversa a través del chat. A José, que me hizo la invitación, y al espacio de la tregua, que bueno, está abriendo estas posibilidades de reflexión. Bueno, si les parece, despedimos a Karina hasta aquí, porque tiene que ir a una clase, me parece. Y te agradecemos mucho haber participado en este espacio, de verdad, lo que dices creo que es también lo que nosotros esperamos, es abrir espacios de debate y de reflexión más que encontrar las grandes respuestas, ¿no? Entonces, de corazón, todas gracias. Si quiere el resto de las personas, nos quedamos unos minutitos más para darle el cierre a toda la sesión, pero despedimos a Karina. Ahí se ve en el chat que van saliendo las gracias, muchas gracias, muy importante. Bueno, Karina, creo que ya se nos fue. No sé si antes de cerrar así, a grosso modo, quieras hacer alguna pincelada del tema de la subjetividad, alguna de las cositas que quedaron así un poco en el aire, o ya hacemos con la despedida. José. Sí, bueno, solo un poco retomar las últimas palabras que nos ha dejado Karina, un poco en esta idea de que sí, todos, al final de cuentas, vivimos en el sistema mundo, vivimos la modernidad, colonialidad, nos habita y es parte del problema, es parte del desafío al que nos enfrentamos en términos de que no hay privilegios en la lucha. Sí, esto que comentaba Karina cuando hacía el ejemplo de las compas afro-norteamericanas que viajan a Brasil y esperan encontrar en el mejor hotel del pueblo, de uno de los pueblos más pobres de Brasil, las condiciones del mejor hotel de Nueva York. También hay que como trasladarlo, darle la vuelta a cómo
ciertas luchas en ciertos lugares terminan asumiendo que tienen privilegios de enunciación, o por decirlo de una manera poética, el privilegio de las opresiones, recordando, y quiero cerrar recordando un poco hace algunos años a Nelson Maldonado Torres, que lo planteaba en el marco de cómo, sobre todo quien puede moverse con los recursos que tiene la academia en Estados Unidos, a espacios como el que mencionaba Karina, y los que hemos tenido oportunidad de ir a esos espacios, vemos como hay una gran presencia de voces que vienen afro-norteamericanas, por ejemplo, pero pasa como este privilegio imperial, este destino manifiesto a lo gringo, se traslada también al campo de los grupos subalternos, al campo de los grupos racializados. Entonces, teniendo mayor capacidad para estar en espacios, mayor capacidad para que su voz sea escuchada, terminan también planteando o partiendo de la idea de que son los sujetos más oprimidos de la historia de la humanidad, y ahogando la posibilidad de que otras voces se puedan escuchar en estos espacios. Entonces dejaría un poco para cerrar que, que parte del reto del diálogo de estos, o de la idea de construir un diálogo intercultural desde el sur pasa también por mirar cómo entre nosotras no terminamos reproduciendo privilegios de enunciación basados en los privilegios de las opresiones. Lo que no quiere decir que no hayan sujetos o sujetas que en un momento determinado tomen el frente de la lucha por el tipo de lucha de la que trata, ¿no? Por ejemplo, la lucha migrante, pues los migrantes tienen muchísimo que decir al respecto. En la lucha por acabar con el patriarcado moderno colonial, pues si bien no es una cosa ajena a las masculinidades, las mujeres tienen una voz fundamental son la voz fundamental en ese proceso, lo que no implica, como digo, un privilegio epistémico basado en las opresiones. Porque si partimos de la idea de que hay privilegios epistémicos, estamos reproduciendo, a mi manera de ver, justamente los privilegios epistémicos que promueve la modernidad y que rompen la posibilidad de construir diálogo entre nosotros. Bueno, gracias José por este espacio también, por compartir estas reflexiones. Quería comentarle a toda la gente que este espacio forma parte también de un primer acercamiento a uno de los cursos que estamos planteando desde la Asociación La Tregua, en el cual se profundiza mucho más acerca de cada una de las temáticas que estamos tocando. Y el curso se llama Interculturalidad, Racismo y Conflicto Histórico, y digamos que esta vendría a ser una de las partes de toda la reflexión. Lo comento porque si luego habían personas interesadas en profundizar un poquito más, por ejemplo, que comentaba mucho, hay una compañera de poner en jaque, ¿no?, el concepto de sujeto también. Todo eso se puede ir abordando luego en un curso en el cual se pueda profundizar más. ¿Vale? También puede que nos volvamos a encontrar en algún conversatorio con el mismo formato, de manera similar, quizás con otras invitadas. Y muchas gracias a todas las personas que se han quedado y que han compartido además sus reflexiones a través del chat. Por mi parte, gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas por haber compartido con nosotros este primer intento de virtualidad obligada por la situación pandémica y el encierro
y confinamiento, estados de alarma, lo que comienza a nombrarse como la nueva normalidad.